Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Pública. Empezamos con nuestro programa Análisis, Reflexión, Propuestas para una Sociedad Justa. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, ingeniera Susana. Bueno, hoy día nuevamente estamos para compartir con nuestros amigos oyentes algunos temas de coyuntura y también como temática hemos programado tratar el tema de la pobreza, que hoy día prácticamente es un tema en debate, ¿no? Principalmente por los últimos hechos que han ocurrido aquí en la capital de la República, ¿no? Así es, Mario. Esta semana hemos tenido algunos anuncios desde el Consejo de Ministros y también del Presidente de la República. Hacemos seguimiento de todos estos pasos que se están dando, como por ejemplo los decretos de urgencia que van a ser materia seguramente de revisión en su momento, de análisis del Congreso de la República que se instalará después de enero y después de las elecciones, el nuevo Congreso del 2020. Hemos estado viendo que en la semana se han decretado decretos de urgencia hasta en 4 decretos. Uno de ellos, por ejemplo, es el del fomento del bono del chatarreo. Un poco mirando para cuidar el medio ambiente y además incentivar el retiro de unidades vehiculares muy antiguas del parque automotor, hecho que ha sido como ley hace muchos años atrás, pero muy poco se ha estado dando esto. Sin embargo, creo que es necesario que esto de alguna forma se pueda llevar adelante, ya que el parque automotor ha crecido cada vez más y creo que hay unidades muy antiguas que hacen realmente el daño al medio ambiente. Entonces es necesario retirar estos vehículos. Otro de los decretos de urgencia es sobre el fortalecimiento de salud, un poco orientado para fortalecer el equipamiento, la infraestructura, así también como contar con profesionales necesarios para salud. Creo que son medidas muy importantes que se han estado dando entre estos días. Y el tercer decreto es sobre la reprogramación de los aportes previsionales a las AFP, esto por parte de las entidades públicas de todos los niveles de gobierno. Asimismo, tenemos un cuarto decreto de urgencia que determina las reglas sobre el ingreso del sector público. Creo que esta es también materia de importancia cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que debería tener un servidor público, ¿no es cierto?, para que haya un buen servicio al público, porque ese es su fin. Así que, Mario, estas han sido las novedades en esta semana y deseo tus opiniones. Bueno, definitivamente va a ayudar en algo, pero no es lo que quizás el pueblo espera. Lo que el país está esperando es quizás elevar una mayor productividad en el país. El crecimiento económico en últimos tiempos siempre ha sido un tema del debate, de preocupación a lo menos, porque abre oportunidades laborales, abre una serie de factores de beneficio que ayudan principalmente a las familias, ¿no? Entonces, pero sí es un buen anuncio, por ejemplo, esta situación del bono del chatarreo, porque tenemos principalmente aquí en la capital carros antiguos, no sé, de los 70, 80, que botan bastante polución, a lo menos contaminan en nuestro medio ambiente, y no es tampoco idóneo para mejorar el transporte. Entonces hemos sufrido una serie de accidentes, hemos tenido en los últimos tiempos incendios, toda una serie de hechos que traen al sistema de transporte. Entonces yo creo que este bono de chatarreo va de alguna manera a estimular esto, a las personas a lo menos, para que puedan hacer un recambio de sus unidades, ¿no? Entonces va a darse un bono a cambio de que ellos pueden financiar su nuevo vehículo. Para eso el gobierno va a dar una partida de 80 millones conforme se ha conocido también. Así es. Entonces, y el otro es lo que nos referimos a esta situación del fortalecimiento de salud. La salud tiene un problema, inmenso problema. Todavía tenemos pendiente una brecha inmensa para atender y también en situación de atención tanto en calidad, ¿no? El equipamiento, sinceramente, no ha respondido a los niveles que el país demandaba, ¿no?
tenemos una serie de problemas, a lo menos en su equipamiento, porque hay las tecnologías que no se están usándose. Hemos tenido varias quejas, denuncias, incluso de muchos de sus equipamientos están inoperativos, no les importa a sus directivos en varios establecimientos que trabajan. La infraestructura no hemos cubierto, todavía hay una precariedad inmensa, muchos de estos se conducen inclusive en módulos, ¿no? Eso conocemos. Profesionales igualmente falta en algunas zonas, exclusivamente zonas alejadas, no están cubriendo, incluso había una iniciativa que los venezolanos iban a cubrir. Ese es un tema pendiente. Esperamos que esta medida cubra, que corrija en algo las dificultades que tenemos. Y tantos profesionales también que tenemos sin ocupación laboral, yo creo que es momento de que también dentro de este paquete y estas medidas puedan tener la oportunidad, mucha juventud que espera una oportunidad. El sistema de AFP es un problema. Es un problema. Si bien es cierto se financia, tiene fondo, todo, pero el Estado también es una parte del deudor. Inmenso deuda y no hay cómo sostener este medio. 7.000 millones de soles. Así es, entonces esa era siempre una preocupación, porque hay que recordar, porque hay varias personas que se acogieron a la organización, a ONP, ¿no? Y estos tenían que pasar con sus bonos, pero el Estado, como no les ha podido cubrir, entonces esa carga inmensa, hay una deuda pendiente, entonces hay muchos incluso jubilados que no tienen, quieren pasarse a AFPs, pero no tienen el Estado porque no aporta. Entonces yo creo que aquí necesariamente el Estado tiene que ver de dónde va a financiar, ¿no? Entonces este es un asunto de dinero, porque no se puede dejar en el desamparo pues a nuestros jubilados, a muchas personas que se dedicaron al servicio del país años y años. Al final, por los problemas en malos manejos, quienes se han tirado esta caja, por ejemplo, los pensionistas, todo eso han dejado en el desamparo, en el abandono. Entonces han vaciado prácticamente las cajas del Estado y no hay para cubrir. Entonces esa es una deuda social inmensa que el Estado, que este gobierno esperamos que esté tomando estas medidas financieras que estén programadas y que pueden cubrir poco a poco. Yo creo que no es quizá una medida que inmediato, ¿no? Entonces seguramente van a establecer plazos, montos, entonces esperamos que, como reitero, solucione. Creo que son pasos decisivos, Mario, en los 4 puntos, y podemos avanzar. Así es. Y por último, el ingreso de los trabajadores al sector público. Esto yo sinceramente estoy preocupado, porque uno cuando ve todo lo que en la línea histórica, cómo viene mostrándose, cada vez el sector público ya parece una beneficencia, ¿no? Cada vez incurren a trabajar. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, los gastos corrientes, es inmenso lo que ha crecido. No tanto lo que es el gasto de capital, que es el dinero para obras. Por ejemplo, hoy tenemos un gasto corriente de 177.000 millones de dólares de presupuesto que se ha programado, 100 corriente, y gran parte de ese dinero es para pagar a los trabajadores. Pero los trabajadores no están respondiendo a las demandas o a las necesidades de la población o de los usuarios en la administración pública. Hay un problema. ¿Por qué? Porque gran parte de los servicios que el Estado, en este caso, requiere, los están asumiendo el sector privado a través de consultorías, una serie de trabajos y acciones que hacen. Entonces siempre uno se pregunta, ¿y los trabajadores que el Estado contrata, a lo menos aquellos que han entrado con esa calificación de meritocracia, de personas que debían responder, dónde está? Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer una revisoría. No se trata de cubrir con puestos de trabajo, sino cada persona que ingresa al sector público tiene que ingresar calificado y tiene que responder a las demandas de la población, tiene que responder a las necesidades y tiene que cubrir su trabajo con su labor, pues tiene que producir. Uno no va a entrar a calentar el asiento, o cubrir, por eso reitero, no es una beneficencia. Entonces esperamos que esta medida de ingreso de trabajadores que sea integral y que también, ingeniera, yo veo siempre, también hay una desigualdad en la remuneración que se retribuye a los trabajadores. Hay todavía muchos que están en el sistema CAS, hay otros, algunos que todavía contratan incluso a través de estos contratos de locación de servicios, pero marcan, incluso están dentro de las 8 horas de trabajo. Muchas veces SUNAFIL no supervisa, no lo ve, hemos visto esa experiencia. El sector público también es altamente explotador. Hay muchos también que sudan la camiseta, se pasan horas, 12 horas. Yo he visto muchos funcionarios trabajan, inclusive los de confianza, ¿no?
muchos de ellos pasan los 8 horas de trabajo. Es una forma de recomendarse, colaborarse, contribuir. Entonces, aquí hay bastante trabajo, ingeniero, inmenso trabajo, complejo. Yo creo que acá lo que va a funcionar es la aplicación de la ley Servir, que muchos han criticado a algunas personas, pero yo creo que si hablamos de calidad de servicio de un servidor público, hablamos de la ley Servir. Su aplicación, además de la mano con este decreto de urgencia, yo creo que va a ser bien para que haya mejor servicio. Siempre esperamos de que el servidor público haga honra a ese nombre de servidor público, porque el ciudadano, cualquiera que fuese la institución, de acuerdo a los servicios donde tiene que ir el ciudadano, el empresario, la persona natural, jurídica, tiene que estar bien servido, ¿no es cierto? Porque para eso están ahí, en esas instituciones. Y allí es muy necesario la ley Servir, la aplicación de la misma para que tengamos esta calidad de profesionales. Bien, Mario. Entonces esperamos, yo sinceramente espero que el sector público haga algunas correcciones, algunas políticas en la medida del que demanda el país. El país demanda gente que apoye, que el sector público tiene que ser un ejemplo de eficiencia, ¿no? En eso nos lleva el sector privado, lejísimos, ¿no? Entonces ahí tiene que haber mucho ojo. Esperamos que la reglamentación y su implementación de esta norma que vaya en esa línea de corregir, de cada vez mejorar. Como has manifestado, la ley Servir es una ley, bueno, claro, no es necesariamente cubre todo lo que uno puede esperar, pero es un gran avance. Así es. Entonces, pero es un proceso, pues lamentablemente es un proceso, eso va a demorar unos cuantos años, probablemente vamos a ver algunos avances o resultados que se van a mostrar, ¿no? Eso es lo que esperamos. Mario, esta semana se dio el foro del Acuerdo Nacional. El Consejo de Ministros estuvo presente y el Premier manifestó algo que un poco que llama la atención en la tarea que se tiene actualmente y en esta coyuntura, cuando él manifiesta que la prioridad del gobierno es la lucha contra la corrupción, pero que él considera que es imposible avanzar en el destierro de la pobreza y en la construcción de un país más equitativo, más igualitario, si no ponemos fin a la corrupción, la terrible corrupción. Y yo creo que este es un jalón de orejas para todos y sobre todo cuando escuchamos verdad, y esto es cierto. Será imposible si no desterramos la corrupción, porque va muy de la mano la lucha contra la corrupción, que esto va directamente relacionado con la pobreza, porque tú sabes, Mario, que se indican cifras monstruosas que se ha ido como costo de la corrupción, que muy bien ha podido servir para bajar el porcentaje de la pobreza y sobre todo la extrema pobreza. Así es, se ha calculado a través de la Contraloría, creo, 16.000 millones anuales que se pierde por corrupción, y eso es un inmenso dinero, estamos hablando de, no es poca cosa. Entonces, y el problema de la corrupción, bueno, a lo menos en el sector público es inmenso, ¿no? Hemos visto cuánta gente, los líderes políticos hoy día están sopesando investigaciones. Pero más veo también numéricamente las cifras de 2018
abril salieron y tenemos aún arrastrando una brecha y si bien cierto el ministro dice es un poquito complicado reducir, lo que hay que entender es cuando uno va bajando ya la brecha, la pobreza cada vez se va robusteciendo. No es lo mismo que bajar del 50% a 25 a 30%, que es un poco, quizá un poco con medidas se puede hacer, pero cada vez cuando te vas acercando a menos, menos se va haciendo más robusto, más fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos pisos sociales que ya están establecidas. Por ejemplo, el margen del 20.5% que se ha calculado el nivel de pobreza en el país, esa brecha es casi promedio latinoamericano. Podemos estar un poco menos. Por ejemplo, Chile está por 8.5. Y en Chile hemos tenido una experiencia con estos últimos movilizaciones inmensas. Y entonces ahí salieron un estudio, por ejemplo, de los chilenos que han hecho un interesante, que cuestionaron esta medida del 8.5 de reducción de pobreza. Y efectivamente cuando han hecho transversal han tocado algunos aspectos importantes, por ejemplo, las medidas que se hacen es como una situación robótica, ¿no? Al humano, a la persona lo califican como lo programan, está solamente limitado para gastar. Por ejemplo, hay una canasta básica alimentaria de un monto específico y la persona está para gastar esa más y no puede gastar porque si pasa pasa menos, en todo caso estoy hablando un poco para corregir, si ingresa menos ya entra a una línea de pobreza. Pero la experiencia no es así. Entonces, cuando han valorado ellos lo que es educación, salud y algunos servicios, han visto que la pobreza de Chile no está menos de 25%. Eso es lo que ha mostrado ese estudio. Yo me sorprendí. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad en el Perú, hay de 20% o 20.5% hay un nivel de extrema pobreza que está en 2.8. Entonces, estaríamos más sumando los dos, un poco más de 23%. Ese sería nuestro pobreza. Y yo me pregunto, en todo caso, lo que resta, o en todo caso, la brecha de los 70% más, ¿qué son? Clase media. Yo me he preguntado, ¿cómo califica? Entonces, hay una brecha sin nombre. El Estado dice, en todo caso, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dice, estos son los no pobres y no ricos o no clase media. Pero ¿cuál es su nombre? No tiene nombre. Y son más de 30%. Entonces, ¿cómo le llamamos? Lo califican, lo caracterizan, están en una situación vulnerable de riesgo, porque en cualquier momento este colchón social, que es el 30%, se pueden volverse pobres. O también algunos escalan, pasan a la clase media. ¿Pero qué son? Entonces yo creo que hay todo un grupo que no satisface las necesidades básicas. Por tanto, también son pobres. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese colchón, es que no lo ubican, no lo conceptualizan, pero sí le llaman, esos son para mí pobres. Entonces, en el Perú estaríamos hablando por lo menos por encima del 50% de pobreza. Porque, ¿cuál es la realidad, ingeniero? Si a nosotros nos programan, por ejemplo, generar gastos en alimentación, educación, todos, pero los gastos no son programados, los gastos son extraordinarios, inmensamente no programados, porque una persona, por ejemplo, cuando se planifica sus gastos diarios, y a diario surgen gastos extraordinarios. Yo no sé, por ejemplo, mis hijos hoy día en la tarde llego y está con fiebre. Si no tienen seguro, tengo que recurrir a la calle y ir a la clínica o si no comprar sus medicinas, atenderme. Eso me va a costar 30 soles, 40, 50 soles. Entonces yo prácticamente ya me estoy yendo por encima, o sea, no me están programando. No sé, que yo no lo puedo decir al Instituto Nacional de Estadística, pero tengo este problema y tú me estás poniendo esta brecha o esta línea, ¿no? Entonces todos los días las personas sopesamos eso y eso no está entrando en este trabajo, en esta medida que hace el Instituto Nacional en las cifras no se muestra. Entonces hay una realidad inmensa, o sea, la medida, el método que están utilizando, en este caso por ingresos monetarios, no está reflejando la realidad como es el país, ¿no? Así es. Y Mario, también en estos últimos días el presidente de la República, en el acuerdo nacional y en la presentación de lo que fue un libro, ¿no?, que se presentó en un informe de desarrollo humano, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Así es. En esa ocasión también dijo lo mismo, o sea, toca lo mismo estos puntos. Él dijo
que sí existen hoy dos temas de amplio consenso en el Perú, son la lucha por la igualdad y el combate a la corrupción. Y él lo ve de manera generalizada que todos los medios de comunicación, los políticos en su discurso, la agenda nacional, el discurso de los candidatos que están en campaña, las redes sociales, las encuestas, los debates, y en los hogares se hablan de estos dos temas. Y no solo eso, no solo en Perú. Si miramos un poquito más allá en América del Sur, como los últimos sucesos de Chile, Ecuador, Colombia, se ha hablado de mejores condiciones de vida, que lidia bastante con este tema de la pobreza. Las oportunidades, Mario, las oportunidades que todo el mundo, los jóvenes, piden oportunidades, y los niveles de representación, en esto me refiero a la representación política, el Congreso de la República. No solo es Perú, nuevamente, es también Chile, es también Bolivia, es Ecuador y todos los países. Pero la pobreza no solamente está en Perú, está a nivel mundial. Y ahí vamos a entrar para tocar un poco de lo que significa la pobreza en términos ya de todo el mundo. La pobreza no está solamente en Perú. Pareciera que escuchar de esto y escuchar de que la mitad de la población del mundo está en una situación de pobreza. Imagínate, Mario, cifras que realmente preocupan. Y esto lo dice el Banco Mundial en sus cifras, que el 50% de la población del mundo está en esta situación. Sin embargo, podemos ver países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Australia, y dentro de ellos Chile también, son los que tienen menor pobreza. O sea, los países, no digamos ricos, pero sí tienen menor del 90% de pobreza. O sea que menor de 10% de pobreza, menor de 10%. En cambio, los otros países como África, Asia, tienen el mayor porcentaje de pobreza. Creo que mirando así en el mundo, ¿cómo nos ubicamos? No tanto como África ni Asia, ni mucho menos como Chile, que es nuestro país vecino, ni Canadá, Estados Unidos, ni mucho menos Rusia o Australia. O los países de orden, ¿no? Como tienen siempre. Así es. Esas cifras, esas ubicaciones nos llaman mucho la atención para ver cómo es que avanzamos en la lucha contra la pobreza, digamos así. Nuevamente, acompañamos este tema de la desigualdad, de la corrupción y cómo combatirlas, porque esto viene de años, es histórico y es sistémico. Así es. La corrupción es histórica y sistémica, y al ser histórico no vamos a decir que siempre ha sido así y nunca vamos a salir. Creo que hay tareas en nosotros, en los jóvenes y en los nuevos políticos para revertir este tema. Sé que tomará mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo. Y cuando hablamos de que es sistémico, ahí sí requiere medidas más drásticas, medidas políticas de Estado. Yo creo que allí vamos a requerir ya decisiones grandes de gobiernos de Estado. Y es bien complejo definir la pobreza. Yo estuve haciendo una pequeña investigación y hay infinidad de enfoques, a lo menos de estudiosos que ven. Hay muchos, así como ha manifestado, prácticamente está ligado más con la desigualdad, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en los años 1500 estaríamos en los postremedias del incanato. Entonces las necesidades o los bienes o las actividades que la humanidad prácticamente donde interactuaba eran limitadas. Era la agricultura, la ganadería, quizá construcción, que eran actividades básicas en que la humanidad, en todo caso las personas se desempeñaban sus actividades día a día.
Hoy día no es así, ¿no? Hoy día ha cambiado las cosas, o sea, han surgido tecnologías, o sea, la División Internacional del Trabajo prácticamente ha hecho una complejidad de necesidades. Entonces, estas necesidades han cambiado patrones de vida, patrones culturales de varios países, y entonces muchas veces surgen nuevas cosas, nuevas necesidades, y entonces se genera una inmensa desigualdad. Entonces, pero si nosotros vamos a unas medidas un poco más tradicionales, quizá manteniendo un poco como convención una definición más tradicional de lo que es la pobreza, no estaríamos hablando de 3 o 4 necesidades básicas. Yo vería principalmente en la alimentación. O sea, la humanidad ya tiene que tomar, en todo caso, los políticos o líderes mundiales, en esta situación donde ya surgió, hemos encontrado el crecimiento y hemos encontrado una construcción de la riqueza, y a terminar con el hambre. Esa es una inmensa vergüenza para todos los países, que no hemos terminado con el hambre de la población. Otras necesidades, básicamente, que pueden ser prioritarios, pero no tienen el nivel de lo que es la alimentación, porque gran parte de la humanidad, lo que acarrea su vulnerabilidad, es la alimentación, porque de la alimentación surge una mala educación, surge mala salud, la precariedad, todo, porque nosotros si forjamos personas sanos, saludables y con educación, yo creo que un mejor capital podemos transmitir a nuestros hijos. Entonces, algunas necesidades que son superfluas, pero la humanidad lo adopta como patrón cultural. Por ejemplo, comprarse un celular para un adolescente es una inmensa necesidad. Yo veo en mis hijos, veo en mis sobrinos. Estamos en esta etapa de la modernidad. Por ejemplo, ahora las tecnologías te muestran naturalmente que son tecnologías inmensamente, ¿cómo te puedo decir?, estimuladores o motivadores para los niños. No se resisten, hasta pueden dejar de comer a fin de que puedan tenerlo, el producto. Entonces, esa política del consumismo es un gran factor que genera también la pobreza. Entonces, no hay una política de inducción quizás del gobierno, de parte de los líderes mundiales, que ven esta situación, porque cada vez cuando surgen estas tecnologías, por ejemplo, yo veo una familia pobre, yo estuve en Huaycán, sufren a diario el problema de alimentación, no tienen recursos, por ejemplo, para llevarse día a día una comida saludable, por decir, pero sí hacen una inmensa limitación en sus alimentaciones para adquirir estas tecnologías. A su madre dicen, yo no, ya, cómprame esto, cómprame. Y entonces van abandonando por esta cultura del consumismo, que nos traen las tecnologías, que nos abren nuevas necesidades, muchos de ellos calificados superfluos, como reitero. Entonces nos van limitando, nos van haciendo las diferencias, inmensas diferencias. Hemos visto este problema de los chicos que han fallecido electrocutados en McDonald's. Yo creo que también nos muestra una situación lacerante, una situación de pobreza, ¿no, ingeniero? Así es. Mario, hace rato hablábamos de que la corrupción es un problema histórico y sistémico. Y cuando hablamos sistémico, tenemos que ver, y decía en un momento, que requiere de grandes reformas, sobre todo lideradas por el Estado, ¿no? En este caso,
los gobiernos, en este caso el gobierno peruano. La reforma, por ejemplo, de justicia sería una de las reformas que se requiere con urgencia, con prioridad para combatir la corrupción. La reforma de la educación, a pesar de que se está dando algunos pasos, pero requiere mucho más intensidad, ponerle mayor atención a esta reforma que es tan importante, porque con educación yo creo que vamos a tener mejores reparos y menos corrupción. Así como el sistema de compras públicas, allí por donde se van muchos millones, y si sumados en los 3 niveles de gobierno, pues son millones de millones. Todos estos cambios requieren materia también de acceso a la información y transparencia, que tiempo atrás tal vez no se ha dado. Con esta tecnología, con las nuevas tecnologías y todo lo que hay ahora en cambios de tecnología, creo que es posible y es factible, y además es mucho más fácil tener la información abierta y transparente para que no haya reparos en todo lo que es la administración pública. Así es, yo creo que hay que ver en el tiempo cómo se puede combatir la corrupción. Hay algunas medidas urgentes que necesitan. Por ejemplo, la labor del Poder Judicial es un trabajo más que inmediato, porque ahorita tenemos, por ejemplo, varios procesos de investigación. Yo creo que el Poder Judicial tiene que dar, si bien es cierto, hay años se investigan, pero no están mostrando resultados. Entonces, ese trabajo es inmediato, es de lucha, es de combate, es una política que el Estado debe fortalecer, y también dentro del aparato del Estado. Pero hay algunas medidas o proyectos o planes que pueden surgir a largo plazo, como es la educación. La educación es básico, pero la educación no nos va a mostrar resultados para mañana, para aquí unos 2, 3 años. Nos puede mostrar 10, 15 años, y robustecer poco a poco nuestra cultura, a lo menos, porque yo veo siempre en la conducta de las personas, porque la corrupción viene de la conducta, de la forma. Una creación de la persona misma, cómo se forja en sus valores, de su casa cómo sale, y las necesidades, la parte económica es básica también. No hay que olvidar, ingeniera, siempre se ha discutido que muchas veces un país, una sociedad en desigualdad, siempre va a propender a que sus personas van a inclinarse por corromperse, porque es altamente competitivo la economía en términos de, como te digo, de goce, de superfluo, o de tener, de inclinarse a la persona a poseer, a generarse recursos de manera ilegal, aprovechando muchos de ellos incluso en puestos de trabajo o algunos espacios donde llegan, ¿no? Entonces, yo creo que el combate de eso, por ejemplo, en el sector público es básico. No se ha visto de Vizcarra. Hay que recordar el gran discurso cuando asumió el gobierno. Siempre él llevó como bandera la lucha contra la corrupción. Y también el mismo hecho de que Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente, su renuncia ha sido una transferencia a fin de que en esta seria situación que lo complicó, terminen o hagan grandes avances en el Estado. Entonces yo creo que Vizcarra debe mirar un poco más las instituciones del sector público que están dentro de su gobierno. Nos referimos a los ministerios. El Palacio de Gobierno no ha hecho grandes cambios, ingeniera. No ha hecho grandes cambios, sigue manteniendo los mismos gastos, los mismos puestos. Hay siempre un élite que no se ha mostrado por los últimos años, que tienen ciertos privilegios, todo eso. Entonces yo creo que tiene que partir de ahí algún señal, para que así el Congreso de la República, por ejemplo, puede mostrar, ¿no? Hemos tenido noticias, por ejemplo, en estas últimas semanas. Eso no está trabajando, ingeniera, ya no tiene comisiones, los congresistas están de recreo, de vacaciones, todos, y no están haciendo leyes, no producen imagen. Por ejemplo, en gran parte procesan lo que es el trabajo de los congresistas. Si no están haciendo labor congresista, ¿qué están haciendo? Están cruzados de brazos, o están mirando sus películas, sus cines, sus videos, no sé a qué están dedicándose, y contratan 91 trabajadores adicionales. Increíble. Y no hay una respuesta, una señal de respuesta del propio presidente del Congreso,
Entonces, esos hechos lamentablemente indignan al país. Si estamos combatiendo contra este flagelo social que es la corrupción, no creo que es más pertinente a lo menos dar una muestra, un señal de confianza para el país, pero no lo hacen, ingeniero. Eso me preocupa y a lo menos particularmente me molesta a mí. Me molesta porque no puede sacarse al país de esta forma cuando estamos en una situación bien compleja, en una situación de desconfianza, de indignación del país, a lo menos contra el Congreso de la República. Pero los costumbres, los hechos o las prácticas mañosas o mafiosas que siguen practicando siguen vigentes, ingeniero. Sí, hay otro tema ahí y también para agregar, cuando hablamos de que también el sector privado, el sector empresarial, debería de tener un cambio en la cultura empresarial para desarrollar un modelo de negocios con mucha integridad. Hemos visto en las últimas noticias todo lo que pasó con este tema de la corrupción y las empresas y si hablamos de la mayor corrupción con Lavajato, estos temas, hay muchas empresas que en el mercado que no acceden justamente al mercado con las mismas reglas de estas empresas que, bueno, pues de repente algunos dan su diezmo, que es sinónimo de corrupción. El que lo recibo, el que da también está en ese mismo ámbito de la corrupción. Sin embargo, hay otros que son íntegros y no tienen esa oportunidad y no entran al mundo del negocio para tener, por decir, un contrato porque, bueno, pues no dio su diezmo. Entonces no tiene la oportunidad. Estas cosas creo que se debe cambiar si nosotros queremos otra cosa para nuestros hijos, para las próximas generaciones, limpiando este tema de la corrupción. Yo quiero recuperar, cortando a la ingeniera, Sí. bueno, siempre como quizás un poquito pertinente, Claro, pero un poco así para es. que no se me vaya la idea. Yo quiero traer la palabra de Barata, todavía cuando no se conocía su primera declaración. O sea, él dijo, y bien claro, lo manifestó, de que este sistema de colaborar a los partidos políticos, de financiar, no es de Odebrecht. O sea, no es una marca de nuestra empresa. Eso nosotros desde años y años hemos conocido que todo el mundo colabora y colaboramos. Nosotros promovemos la iniciativa privada y colaboramos, siempre hemos colaborado, pero no a todos, sino a los candidatos que promueven el sector mineral y el sistema liberal de mercado, porque esa es Línea. nuestra línea, nuestro campo de acción. Nosotros tampoco nos vamos a financiar pues un candidato que nos va a minar todo el labor del empresarial, ¿no? Y entonces, en ese cajón, ahora que se ha conocido todos estos hechos, por ejemplo, de CONFIEC, de los organismos empresariales que representan varias entidades de varios actores, esta forma de colaborar, y dijo, esta colaboración es, por ejemplo, muchas de estas acciones es que nos abran la puerta del Palacio de Gobierno o un canal de donde nosotros podemos sentirnos acogidos. Cuando no colaboramos nos cierran la puerta, ¿qué hacemos? Nos perdemos. Entonces, nosotros entendemos, y yo entiendo de que toda esta situación de poner dinero para las campañas, efectivamente, es una forma de enlazarse para no ingresar y corromperse. Porque muchas veces el candidato, hemos visto varios congresistas incluso que habían sido financiados con $20,000. Esos congresistas, y yo he visto en el Congreso de la República, no hay que negar, siempre se han mantenido en la línea de defensa de los intereses de las empresas. Entonces ellos entendían y conocían perfectamente de dónde venía el dinero que los financiaban sus campañas. Entonces no se van a portarse de ninguna manera desleal en contra pues de sus amigos, ¿no? Entonces, han sido acogidos todos. Entonces yo creo que ese ha sido un gran factor también que ha coadyuvado a este problema de la corrupción, ingeniera. Le cortó. No, está bien, está bien. Continuamos entonces con Así es. una pausa.
habíamos mencionado que porcentajes altos en montos del costo de la corrupción que pagamos los peruanos prácticamente. El 10% del presupuesto nacional, esto implica el costo de la corrupción. Estamos hablando de 17 mil millones. Es un monto muy altísimo. Prácticamente si hablamos del presupuesto del 2020 serían como 17.700 y más millones por la corrupción. Y eso creo que debemos parar ya. Eso creo que está en la tarea de cada uno de los peruanos para ser vigilantes, para poder fiscalizar la acción, sobre todo del sector público y del privado también, para que no esté inmerso en este tema de la corrupción. Es tarea de todos y Estado, también la Defensoría del Pueblo, como también el INEI en sus cifras han señalado estos montos, con los que muy bien se podrían, por ejemplo, tal vez construir hospitales, escuelas, y de repente infraestructura penitenciaria, colegios, escuelas, bueno, un sinfín de cosas, porque son millones en dinero, millones de millones en dinero que se va producto de la corrupción. Yo quiero partir de esto, ingeniero. Me preocupa realmente el monto. Es astronómico, ¿no? Tenemos cada año lo que hemos programado en el presupuesto, 43 mil millones para obras. Si estamos hablando de 17 mil millones, están llevándose casi la mitad la corrupción. O sea, estamos prácticamente en una desventura de cargar una inmensa mochila para que nos roben la mitad de las obras del país cada año. Y el gobierno, el Congreso, bueno, está de recreo, como reitero. Yo creo que cuando van a asumir tienen un inmenso papel. A mí me gustaría que revisen las normas de los últimos tiempos que se han dado. El sistema de contrataciones, usted ha manifestado, ingeniera. Ahí hay que hacer una labor de ingeniería. No se trata simplemente de estimular las inversiones, sino se trata también de transparentar, mejorar, por ejemplo, este sistema de compras. El sistema de compras que o se maneja, por ejemplo, a través de un sistema que es sofisticado para mí, es un sistema sofisticado, pero no soluciona el problema de la corrupción, porque como usted ha manifestado, la corrupción ha aprendido, se ha sistematizado y se ha institucionalizado. O sea, todos los días encontrar, es como un ratoncito, encuentra siempre su huequito para salirse con la suya. O se perfora, o sea, se hace, ¿no? O sea, siempre se conduce, busca un canal, lo encuentra. Entonces, pero no trabajan solos, pues. No trabaja solo, sino hay alguien quienes operan desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo creo que ya Martín Vizcarra tiene que ver quiénes realmente están fajándose, porque hay elementos buenos. Yo entiendo funcionarios sanos, honestamente, que sí responden a su trabajo, pero también gran parte de los funcionarios no están en esa línea. Entonces yo creo que un trabajo, un poquito de inteligencia le haría bien, y votarlos así sin ningún miramiento y sensibilidad humana, ¿no? Porque si es corrupto, no solamente está haciendo numéricamente en números el daño, sino también está transmitiendo de generación en generación a todo el sector público para que la cultura de esta corrupción se vaya cada vez propagándose. Es como una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Es como una manzana podrida, siempre es a veces en la calle, mejor se entiende, ¿no? Cuando tienes en un cajón una manzana podrida, uno nomás, entonces se va a contagiar a los demás. Entonces la corrupción es eso. Entonces yo creo que haría bien en los ministerios. Entonces con ese ejemplo, con esa iniciativa podemos ver el Poder Judicial. El Poder Judicial es también un poder del Estado que administra la justicia, pero también no está respondiendo a las demandas que la población espera, a lo menos en la administración de justicia. Creo que es tarea de todos la firmeza, Mario, tarea de todos en la lucha contra la corrupción, la pobreza, la impunidad,
la desigualdad. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, empezando desde los políticos y también los ciudadanos peruanos. De la casa, nuestra familia. Desde nuestros hogares, empezar ahí nuestra primera tarea, en nuestro entorno, donde estemos, donde nos toque laborar, tenemos que demostrar ahí que somos parte de esta lucha contra estos 4 flagelos, diría, de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Así es. Bien, Mario, ya estamos en la parte final y deseo tus palabras finales para los que nos están escuchando. Bueno, yo creo, a mí me hubiera gustado hablar de estos temas son complejos. Lamentablemente el tiempo es corto, seguramente en los posteriores programas vamos a tocar. El problema de corrupción siempre va a ser un tema en debate. Vamos a ver qué medidas se puede hacer de repente un poco más específica en algunos temas, ¿no? Porque en todas las actividades, en todos los sectores está la corrupción. Entonces, por ejemplo, el sistema de compras exclusivamente podemos tocar en un programa como están, porque en los últimos tiempos, ingeniera, en los últimos años, se han hecho varias modificaciones, se han cambiado. La ley de contrataciones de adquisiciones han cambiado 3 veces, si bien no recuerdo, por completo. Y gran parte de ellos no ha sido, pues, siempre viendo para un poquito quizá frenar la corrupción, sino al contrario, a fin de optimizar las compras o promover la inversión mismo, también se ha abierto algunas brechas en favor para que la corrupción también avance. Entonces, este problema hay que siempre promover a que se combata, a lo menos los candidatos que hoy día esperamos que también dentro de sus propuestas, ya vienen un poquito, quizá poniendo algunas ideas para que se puedan consensuar una vez cuando lleguen a sus cargos, ¿no, ingeniera? Con sus propuestas. Gustosamente estaremos en el próximo programa acompañando. Muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias a nuestros amables oyentes. Sí, Mario, y antes de despedirnos, quiero saludar a Paola, que nos escribe desde Madrid, a través de las redes nos están captando. Asimismo, también a Isaías, que nos está siguiendo en estos momentos. Saludos para ellos y para los demás que de repente no han puesto sus saludos, que han hecho llegar a este programa que gustosamente lo estamos llevando todos los fines de semana. Nuestro próximo programa será el siguiente fin de semana, tocando los temas de un recuento de todo lo que pasó este año y lo que se viene para el próximo año, en medida sobre todo cuando hablamos de las políticas del Estado y también todo lo que se refiere a la coyuntura tanto nacional como internacional. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de este programa y que tengan una feliz Navidad y que el próximo año sea pues un año de muchos éxitos para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos.